Hoy tenemos el placer de compartir este rato con Juana González González, con una conferencia dedicada a María Rosa Alonso, aproximación a su vida y a su obra. Creo que no hay persona más preparada para aportarnos conocimiento y datos y anécdotas sobre la vida de esta persona tan importante para el pueblo canario como Juana. Ella es doctora en Filología por la Universidad de La Laguna. Ha sido profesora de enseñanza secundaria y hoy felizmente jubilada. Ha dedicado su actividad investigadora a la escritora canaria María Rosa Alonso. Desde el año 2010 imparte charlas por la geografía del archipiélago canario sobre la vida y obra de la autora, en centros culturales, asociaciones de vecinos, centros de enseñanza para personas adultas, institutos, etc. Ha realizado su tesis doctoral sobre María Rosa Alonso en la Universidad de La Laguna, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Vamos a empezar preguntándole algunas curiosidades, algunas dudas que nos surgen sobre la persona de María Rosa, que desde mi punto de vista es a veces algo enigmática. ¿Cuál es la razón para elegirla a él? ¿Por qué María Rosa Alonso? Porque cuando yo estaba haciendo los cursos de doctorado me planteé para mí misma 3 premisas, que era mujer, literatura y canaria. Entonces, en un primer momento, no sé por qué me surgió la idea de hacerla sobre Nivaria Tejera, por ejemplo, pero fui a un curso de verano en la Universidad de Adeje y ella dio la conferencia de clausura. Y Marco Martínez, que era el director del curso, dijo: parece mentira que con todo lo que ha escrito y de tanta calidad que ha hecho esta señora, no haya nadie investigando sobre ella. Entonces, pues me lo puso ahí en bandeja. Entonces, a partir de ese momento hasta hoy y hasta ya sabe Dios cuándo, pues empecé a investigar su vida, su obra, todo. Y ya verán La segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicado al estudio de su vida? Lo del tiempo es relativo porque ha habido años que he estado mucho tiempo en la biblioteca de la universidad buscando cosas para acá y para allá, pero luego ha habido años que por mi profesión no he podido dedicarle tiempo. Entonces eso es relativo. Puedo decir que le he dedicado muchísimo tiempo, pero desde el 2001 que la conocí y decidí empezar a estudiar su obra, hasta la lectura de la tesis, mira los años que han pasado. Pero te digo por eso, porque ha sido intermitente. Una cosa que no ha sido intermitente fue a partir del año que la nombraron lo de las letras canarias 2010, que aquí Ana me dio la oportunidad de dar mi primera charla, que fue aquí en el Instituto de Tejina. Eso sí es verdad que nunca lo dejé. No seguí con lo de la tesis a rajatabla, pero sí que nunca he dejado de dar las charlas sobre María Rosa Alonso, y allí donde he tenido oportunidad de que una amiga mía esté dando clases, le he dicho: mira, que yo voy gratis porque yo no cobro nada de esto, esto por amor al arte, nunca mejor dicho. Y entonces eso nunca lo dejé, pero luego lo que es el trabajo de campo allí en los libros, en la universidad, en todo, pues son muchos años de una manera intermitente. Pues me estabas comentando antes que sí, que habías conocido personalmente a María Rosa Alonso, que en una primera ocasión simplemente fue de vista, pero que luego sí que hablaste con ella. A mí me llama la atención, ella se sentía reconocida por la cultura canaria. Sí sabemos que fue doctora honoris causa por la Universidad de La Laguna, que fue Premio Canarias. Eso ya fue, el Premio Canarias fue en la última etapa de su vida. Pero ¿se sentía reconocida? Yo pienso que sí, que a partir de 1975, como luego lo diré, ese fue el miedo. Es decir, había miedo a hacerle reconocimientos a ella, ya diré por qué ahora. Había miedo, entonces ahí ya el miedo dejó de existir y se le tributaron muchos homenajes y muchos. Yo pienso que sí, que ella se sintió hasta el último año de su vida
que lo que se le estaba reconociendo. Hombre, no tanto como debería, pero bueno. Y para no extendernos más, yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo era su carácter. Porque no se prodigaba mucho en los medios, ¿no? Buscas en YouTube o buscas en las redes, no hay... No le gustaba. Tenía un carácter tremendo. Era una persona que te hablaba a rajatabla. Yo siempre cuento una anécdota. La vez que yo más tiempo estuve con ella fue con Marcos Martínez, porque en una época me dirigió la tesis y fuimos a la casa, la del sitio donde ella vivía, y entonces en un momento dado era hablando los tres, yo era la menos que hablaba porque ellos se conocían de Madrid, se me quedan mirando y me dice: usted tiene cara de buena mujer y parece buena persona, pero si yo le hago caso es porque me la recomienda Marco, porque si no, si te lo dice así, pero era así, ella te decía las cosas a la cara, como quien dice, usted puede ser todo lo buena que sea, pero así mismo, era tajante, era... Pues muchísimas gracias por saciar mi curiosidad y ahora seguramente que vamos a mirarte con muchísimo interés su presentación. Está claro, gracias María José, está claro que 101 años da muchísimo de sí y ella empezó a escribir con 20 años en los periódicos. Imagínense todo lo que escribió, de artículos, de periodistas por aquí, de artículos periodísticos, de ensayos, de libros, de todo. Entonces yo voy a hacer una aproximación, como bien dice el título de la charla, porque es imposible hablar mucho más de ella. Entonces vamos a ver, en 1909 nace en Tacoronte, aunque ella pasó la mayor parte de su niñez en Guamasa, porque su madre era maestra de ahí de Guamasa. Entonces, teniendo ella 10 añitos, su familia se traslada a vivir a La Laguna y allí estudia en el Cabrera Pinto, donde acaba en 1927 con unas excelentes calificaciones que ya veremos que luego pues, le vale para sus becas. En 1927 termina ella, pero no teniendo ella vocación de estudiar ni Derecho ni Ciencias Químicas, que era lo único que había en La Laguna para estudiar, la única carrera universitaria, lo que hace es apuntarse en un curso preparatorio de Derecho en el que había otras asignaturas que eran comunes con Filosofía y Letras. Y en septiembre de 1927 se examina libre y las aprueba. Durante el curso 27-28, asiste de oyente a la Facultad de Derecho en la que daba clases de literatura española el catedrático Ángel Balbuena Prat. En 1930 empieza a publicar su primer artículo, fue en La Tarde, a finales de enero, pero bajo el seudónimo de María Luisa Villalba. Ella no quería que se supiera su verdad, quién era ella, sobre todo por su madre, porque escribir en un periódico eso no era una profesión adecuada para una señorita. Entonces, de ahí hasta que se empieza a publicar con su verdadero nombre, pasan, escribe 100 artículos y se da a conocer su verdadero nombre cuando funda y pone en marcha el Instituto de Estudios Canarios. Ahí ella dio tanta batalla, escribió tantos artículos, se movió tanto. Fíjense que ella no había ido a la universidad y sin embargo fue ella la que movió todo y fundó el Instituto de Estudios Canarios. Todos estos señores, era que si el rector, que si el catedrático de no sé qué, pero la que en realidad se movió para que se fundara ese instituto fue ella. En 1931 obtiene 4 premios y certámenes convocados para conmemorar el segundo centenario del nacimiento de José de Viera y Clavijo. Lo digo porque esto era dinero que ella iba reuniendo con los artículos de los periódicos, los premios que le iban dando, iba ella reuniendo un dinerito porque no se podía ir a Madrid, porque no tenía dinero. Entonces, gracias a sus calificaciones de bachillerato, a sus actividades culturales y periodísticas, consigue una beca del Cabildo y marcha a Madrid. Allí estudia en la única universidad que había por entonces, la Central,
hoy llamada Complutense, en cuya Facultad de Filosofía y Letras se matricula en Filología Moderna. Allí tiene como maestro a los filósofos Ortega y Gasset, ahí lo tienen, que es el del sombrero, al otro filósofo es Zubiri, pero a los de filosofía ella asistía a las clases como libre oyente. Y lo que en su especialidad tuvo como maestro a Damaso Alonso, Américo Castro, Pedro Salinas, Navarro, Tomás Millares Carlos, etc. Y como compañero tiene a personas que luego con el tiempo fueron tan importantes en la vida cultural española. En esa foto tenemos a Julián María y a Lolita Franco, si lo saben. Esos dos señores, Julián María es un gran filósofo después de Ortega y Gasset, él es el que más fama tiene. Ellos son los padres de Javier Marías, el escritor que falleció hace 2 años más o menos. Tenían una gran amistad. Al mismo tiempo que estudia, participaba como secretario y redactor en la revista universitaria Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras, en la que publica trabajo y notas de libros y revistas. Igualmente publica en el diario El Sol de Madrid. Sin dejar de colaborar con los periódicos de su isla, fueron 44 los artículos escritos desde su llegada a Madrid hasta que se produce la guerra civil, mientras ella pasaba las vacaciones de verano en su isla. Toda su actividad académica se ve interrumpida, pero no así su actividad intelectual, como ya veremos más adelante. En 1940 se publican sus 2 primeras obras, San Borondón, signo de Tenerife, que es una recopilación de ensayos y artículos en los que aparece su preocupación por la historia y cultura de las islas, y en Tenerife, una poetisa, Victorina Bridou, que está dedicada a una joven escritora con influencia del romanticismo que murió muy joven víctima de fiebre amarilla. Estas 2 publicaciones ya nos dan una guía de lo que será su obra a lo largo de todos los años. Por un lado, se interesa muchísimo por la historia, por la cultura, y por otro lado, pues su especialidad, que es la poesía, la crítica literaria. Bien, a pesar de que al acabar la guerra se le retiraron sus becas por ser del bando de los perdedores, en sus artículos periodísticos de la primera época destacaron los políticos. Fueron un total de 59 artículos políticos en los que se reflejaba su ideología de izquierda, además de que su hermano Elcidio era el presidente del Partido Republicano aquí. Elcidio, el padre del Elfidio Alonso, el de los sabandeños. Por lo tanto, se dedicó a trabajar duramente para reunir dinero y regresar a Madrid. Al fin lo logra y en 1941 termina la licenciatura y en 1942 ingresa en el cuerpo profesoral de la Universidad de La Laguna. En esta etapa también desempeña el cargo de secretaria de la revista Historia, en la que tuvo a su cargo la sección de notas literarias desde 1942 a 1952 y realizó un total de unas 150 fichas sobre libros, aparte de coordinar la sesión de bibliografía de encarte de autores canarios. En 1944, ahí lo tienen, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas edita La Comedia de Nuestra Señora de Candelaria, una obra de Lope de Vega, de la que María Rosa Alonso hace un excelente estudio y cuidada edición. En el mismo año aparece su obra Un rincón tinerfeño, La Punta del Hidalgo, escrita durante la guerra, que después más adelante fue premiada y editada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. La obra está dividida en 2 partes. En la primera hay experiencias vividas por la propia autora en ese lugar que también conocemos todos nosotros. No se olviden de que los sabandeños, digamos, ensayaban allí, que está la mantita puesta allí y todo eso. Para ella y su familia fue muy importante todos esos veranos pasados en la Punta del Hidalgo. Y en la segunda parte del libro lo que hay es un diálogo imaginario entre 2 personajes históricos del siglo XIX en el que hablan del corsario Amaro Pargo, que está muy ligado a esta comarca de la isla. Pero este librito en sí, que es la primera edición, está muy bien, pero yo donde más jugo le he sacado ha sido en las posteriores ediciones, porque ella en el prólogo pone lo que tuvo, digamos, que aguantar por haber escrito este librito.
porque que una señorita, en vez de dedicarse a coser y a aprender cosas para el día de mañana, para ser una buena ama de casa, se dedicaba a hablar de unos señores que no les gustó nada lo que ella puso. Es decir, tiene mucho jugo esos prólogos. En 1945 aparece en Las Palmas, en la colección de bibliófilos, el número 20, este librito, donde se recogen 3 obras de prosa poética, también escritas durante la Guerra Civil. En 1947, por concurso de oposición, ganó la plaza de profesora adjunta de literatura. En 1951 se edita la única novela de María Rosa Alonso, Otra vez. A pesar de ser bien acogida en su momento, según los comentarios críticos llegados a nuestras manos, la escritora no se volvió a aventurar en el mundo de este género literario. A mí en particular no me gusta la novela. No sé, le digo, en esa época muchos críticos, los que publicaban los articulitos, decían que no había habido ninguna mujer escritora de novelas y para acá y para allá. Y quizás en ese momento fue importantísimo esta novela. Lo único que cuando pasan tantos años uno pues tiende a comparar con otros y no. Además ella misma no escribió más. Bien, en 1952 aparece el poema de Viana, su tesis doctoral. Mire, esto es una impresión que yo viví cuando decidí estudiar la obra de María Rosa Alonso y me pasé un verano entero durante las mañanas en la biblioteca de Guajara. Cuando me toqué, yo siempre tengo la manía de ir por orden cronológico, me toca leer la tesis doctoral de María Rosa Alonso. Yo empecé a leer aquello y me sentí mal en el sentido de que yo no sabía que había un cantar de gesta, una epopeya del pueblo tinerfeño. No lo sabía. Yo había hecho hispánica, había hecho clásica, había leído la Ilíada, la Odisea, el Cantar del Mío. Sí, yo no sé ni todo el de Camões, el de Araucario, de todo. Pero yo no sabía que existía esta obra. A mí el poeta Viana me sonaba La Caña y el Instituto de Santa Cruz, pero nada más. Yo no sabía que existía esta cantar de gesta, digamos, es del pueblo tinerfeño prácticamente, nada más, porque hay en algunos momentos que habla de la conquista de Gran Canaria, pero no. El poeta, y digo poeta, ya veremos, se lo explico mejor, lo que hace es hablar de una historia de amor entre el conquistador que llega y la que espera, que está en la isla, envuelta, digamos, en la cronología de la conquista de Tenerife. Pero, ¿qué pasa con esto? Esta obra fue una obra de encargo. Quien le encargó, quien le pagó a Antonio de Viana para que escribiera esta obra fue Juan de Guerra, es decir, uno de los señores de Valle de Guerra. Y le dijo que la escribiera porque el señor estaba escamado con el fray Alonso de Espinosa, que es uno de los primeros historiadores que hay. Y el señor escribió como que los Guerras venían de judíos conversos. Y estos señores querían que le dieran la gran medalla de Santiago, de no sé qué, de allá, de los Reyes Católicos. ¿Y qué hace? Digamos, para blanquear, como decimos ahora, su apellido, le dice a Antonio de Viana, que hiciera una historia de la conquista de Tenerife donde los pusiera bien parados. Antonio de Viana no habla de la venta de los guanches, para nada. Antonio de Viana, hay cosas que son verdad, que es lo que ella se dedica en su tesis doctoral. Ella, su tesis doctoral, hecho por hecho, lo va buscando en la bibliografía que hay hasta entonces. Lo que podía demostrar decía, esto creemos que es verdad porque lo dice fulanito y fulanito. Lo que no encontraba, pues era cosa del poeta. Entonces, es lo que ella hace. Y yendo hacia atrás, dice tú la famosa frase, no hay nada nuevo escrito bajo el sol. Antonio de Viana, la relación de Antonio de Viana y de Juan de Guerra, o Juan de Valleguerra, como quieran llamar, es la misma que Augusto y Virgilio. Es decir, Virgilio escribió la Eneida, el cantar de gesta del pueblo romano, porque Augusto se empeñó en que él descendía de los dioses y le pagó a Virgilio para que le hiciera descender de los dioses. Ven que no hay tanta diferencia, volvemos a lo mismo.
montón de siglos después, 15 a 16 siglos, es el mismo caso. Es más, si ustedes leen el poema de Viana, hay prácticamente líneas calcadas de la Ilíada. Aunque en aquel entonces lo del plagio no era tan mal visto como lo es ahora. Entonces, pues, esto le quería decir porque es un sentimiento que yo tengo y por eso voy por los institutos y por todos esos mundos de Dios explicando quién fue María Rosa Alonso, qué es el poema de Viana, porque esto es cultura pura y dura y a veces se dan un montón de conocimientos y que el día de mañana no les sirve para nada a los chiquillos y cosas que es la cultura, que es nuestra propia, digamos, que no conoce su historia como es, está obligado a repetirlo, no me acuerdo bien cómo es esto. Bien. En 1945 ve la luz su obra Con la voz del silencio, publicada en la colección... que me salté yo esto con la pasión que me entra a mí con lo de Viana y todo esto, se me fue. Miren, si hablamos de poema, encontré una cosa tan graciosa en lo que escribe María Rosa, escribió tanto Dios, que me hizo mucha gracia, porque en el poema de Viana, Viana habla del Mensei de Tacoronte, que se llamaba Caimo, y era sobrino de Benearo de Anaga y padre de Tegina, la esposa de Tegueste. Dice que estamos todos emparentados, según Viana. Y entonces María Rosa Alonso se pregunta, ¿se trata de invenciones malabares del mozo lagunero? Si el lector es exigente, puede dudar. Si es amante de ilusiones poéticas, lo más confortable es aceptar semejante parentela y no indagar si el poeta sacó los nombres de estas personas indígenas de los pueblos respectivos o los citados Juanches bautizaron con su nombre esos hogares. Es decir, ella era, todo lo que ella escribía tenía la segunda intención. Si tú te lo quieres creer, te lo crees. Si no, pues bueno, allá tú. Como quien dice, yo lo digo y ya está. En 1953 se publica su libro Pulso del Tiempo, en el que trata temas generales. Por ejemplo, en el prefacio reflexiona sobre su condición de española nacida en Canarias y hace una especie de declaración de amor hacia sus islas. Pero este año será clave en su vida, pues representa una afrenta a su labor intelectual, ya que no se le concede la cátedra de Filología en sustitución de su tutor Luis Balbuena Prat, por motivos ajenos a su labor investigadora y docente. Se le niega la cátedra por el hecho de ser mujer, roja y atea. Lo tenía todo. Es en septiembre, es decir, sale la cátedra, no había persona mejor preparada que ella, pero fíjense que estoy hablando de 1953. Entonces le dijeron que ella podía seguir dando clases, pero como una profesora más. Y la señora era orgullosa porque lo valía. Entonces ella dice que ella ahí no se quedaba para que gente que estaba muy por debajo de ella a nivel académico, intelectual y de todo, y que hace con los bártulos y se va a Venezuela. Yo no sé si antes dije, cuando hablé que empezó a escribir en 1930, que fue la primera mujer periodista canaria. Fue ella, la primera de todas, que se dedicó de una manera constante a publicar, porque otras personas habían escrito, pero un artículo de San Juan Corpus, ella no. Ella fue constante en el tiempo. Y ahora también es pionera en una cosa. Ese mismo año que le estaba pasando todo esto que le estoy contando, la gente del Ateneo, creo que eran los que se encargaban de las fiestas del Cristo de la Laguna, la nombran a ella pregonera de las fiestas del Cristo. Entonces, le voy a leer solo un fragmentito para que vean su estado de ánimo en un pregón de una fiesta, que ustedes saquen un pregón de una fiesta, es alegría, pero miran una parte de lo que ella escribe. Ninguna palabra nueva es posible pronunciar para esta amada ciudad de La Laguna, la laguna de mi soledad. La única novedad que tiene es que la hace la voz de una mujer. Para que una voz haga pregón y homenaje a una ciudad precisa además haberla vivido. Vivir es convivir, es juntar amor y sufrimiento, alegría y llanto. La laguna, fragancia, color, sutileza, ensueño. Lluvia pertinaz, silbido del viento. Nubes bajas, silencio, agonía, soledad. Soledad es la palabra clave que define lo que significa la laguna para ella en aquel momento,
pues si era importante para su condición de mujer el ser la primera, el leer el pregón de la fiesta de su amada ciudad, no lo era menos que entonces ella estaba viviendo las intrigas que la hicieron emigrar. A pesar de la consideración que tuvieron los que la eligieron para ser la pregonera de su fiesta, ahí mismo, en su ciudad, había otro sector que no tuvo en cuenta la valía intelectual y humana de esta mujer, que solo se dejaron llevar por las mezquindades políticas y las envidias profesionales. Porque aquí hay un pero. Lo de mujer roja y atea, de acuerdo que era, pero en lo que yo estaba investigando, que pienso coger ese hilo por ahí, el rector era del mismo departamento de ella. Así que háganse una idea que también había algo solapado por ahí, no solo. Lo único que ustedes saben que en estas épocas de la dictadura se aprovechaba los motivos políticos, pero a mí me da que fue más las envidias profesionales. Y ella, la mujer objeto de tanta injusticia, tuvo que salir de su isla, como esos agricultores a los que su tierra les negaba el fruto para alimentarse ella y sus hijos. También encontró María Rosa Alonso un entorno intelectual hostil que no la dejaba recoger los frutos culturales que con tanto amor había sembrado. Se le cerraban las puertas y quedaba en una laguna que solo era, como bien termina su pregón, silencio, agonía, soledad. Y se va a Venezuela. Ese señor, eso es el día que ella llegó a Venezuela, ese es el Fidio Padre. Él estaba ya en Venezuela en ese momento, pero él se va porque su mujer era embajadora, no me acuerdo bien, embajadora, tenía un cargo diplomático y María Rosa Alonso lo pasó muy mal. Esto me lo ha contado su sobrina nieta Magda. Ella, cuando llegó allá, no dijo yo soy María Rosa Alonso y era profesora de la universidad ni nada. Ella partió de cero dando clases particulares y llegó a pasar hasta hambre. Me lo dijo a mí Magda. Entonces, ella empezó a dar clases particulares, después empezó a dar clases en los liceos que se llaman allá, que aquí los institutos de enseñanza secundaria, y poquito a poco empezó a darse a conocer. Es decir, ella fue ahí poco a poco. Por ejemplo, cuando se va dando a conocer, colabora en Caracas con la comisión editora de las obras completas de don Andrés Bello, por iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, teniendo a su cuidado la revisión de texto y la elaboración de índices de los tomos 7, 8, 9, 19 y 20. Y en 1958 sí ocupa la cátedra. La ocupa simplemente, ya veremos que no era en propiedad, por decirlo. Ocupa la cátedra en la Universidad de los Andes, en Mérida, en Venezuela. Ella ahí empezó a trabajar y al mismo tiempo publicó asiduamente en los diarios de Caracas, el Nacional y Universal, y el Universal, los dos, además de las colaboraciones con diarios y revistas tanto venezolanas como peninsulares y canarias. En Venezuela le publican 4 libros, entre los que destaca, esa es la primera edición de Residente en Venezuela, que es un libro fuera de serie, es decir, un libro que, digamos, sin ir más lejos, en aquel momento yo recogí 14 notas en periódicos de la península y de aquí sobre este libro. Fue, digamos, tuvo una repercusión enorme porque es un libro muy, muy completo. Entonces, por ejemplo, Zamora Vicente le dedica un artículo que dice María Rosa Alonso en su Mérida andina y hace un lírico comentario en el que destaca la labor de una mujer con los pies en la tierra y que a pesar de su condición de canaria hace que ese latido regional se transmute en valiosa aportación universal de lo hispánico. Prueba de ello su referencia a la vitalidad de la tradición española unida a su propia experiencia humana y profesional en tierras venezolanas. Hay muchos artículos dedicados al emigrante, es decir, ella es emigrante, habla de los emigrantes, además son artículos muy bonitos, de los emigrantes, de cómo llegan allá y son Don Juan y haciendo ver que aquí valían, digamos, anécdotas así. Pero después tiene una parte de grandes ensayos, de ensayos literarios, históricos y ensayos sobre escritores venezolanos. Es un libro muy, muy importante.
te digo, no solo a nivel de los que estamos en Canarias, por esos artículos bonitos y tristes a la vez sobre los emigrantes, sino que tiene verdaderos ensayos súper, muy, muy interesantes. Bien. En 1955 le publican la obra Manuel Verdugo y su obra poética, premiada por el Ateneo de La Laguna. Según palabras de la autora, Manuel Verdugo fue gran señor del viejo cosmopolitismo, modernista, hizo su juventud en Europa y en Madrid con finas gentes de letras. En sus maneros y en su léxico tenía el puño del hombre de estilo europeo, aunque fuera naturalmente el de su tiempo que él se negó siempre a rebasar. Bien, en 1968 viene a Madrid con la intención de quedarse 3 meses. Ella viene con la intención de prepararse esa cátedra que ocupaba en los Andes, pero ahí tiene un problema grave en un ojo, no puede seguir, es decir, la enfermedad le iba a durar mucho tiempo y decide quedarse en Madrid. Desde ese momento hasta el final de sus días, esto lo dijo Elfidio Alonso en una charla que yo fui, no que di, que yo fui en La Laguna, ella cobró siempre la pensión del gobierno venezolano. Ella se enorgullecía en decir que a Franco ni siquiera le tenía que agradecer, porque lo decía ella, era así, ni siquiera le tenía que agradecer su paga. Pues hasta que murió con 101 años, ella siguió cobrando su pensión del gobierno venezolano. En la capital, allá se queda a vivir en Madrid, sigue publicando nuevos trabajos, cultivando también la prosa narrativa y participando, por ejemplo, en la Fundación Politeia, dedicada al fomento y desarrollo de actividades culturales y artísticas. En 1972 publica Papeles Tinerfeños. Es una obra que está dividida en 6 partes temáticas, con un total de 70 artículos que fueron escritos entre 1932 y 1970. Su hilo conductor es Tenerife y su cultura, por lo que al margen de su calidad periodística y literaria tiene, las emociones son las que están latentes en cada una de sus páginas. Y le digo esto porque a mí me pidieron, me pidieron mi opinión para esta edición, que es la última. En medio hay otra edición de Papeles Tinerfeños. La gente que no está muy acostumbrada a leer, si quiere leerse un librito de ella, yo le recomiendo este, porque son artículos cortitos publicados en periódicos, pero son muy bonitos. Es decir, hay uno, por ejemplo, que habla de Jeremías y el timple, de la laguna, de no sé qué, de todo, que son preciosos. Te digo, y quien le guste leer tiene de sobra que leer de ella. Pero esto está muy bien. Y bueno, tuve el honor de hacer el prólogo de Papeles Tinerfeños de la última edición. En 1975, a ver qué le suena esa fecha tan clave para la historia de España, miren cómo empiezan a reconocer, es decir, no es que no le hubieran reconocido lo que valía, sino que se perdió el miedo, porque en 1975 es nombrada socia de honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que fue la primera mujer a que se le concede ese galardón, fue a ella. Como han visto, ella fue pionera en muchas cosas. Para ella se tuvo en cuenta su sobresaliente currículum académico y su dilatada trayectoria literaria, destacando la importante contribución de su obra a la defensa de los valores espirituales y materiales de Tenerife. Esto porque se lo dio, pero ella siempre decía que ella era ciudadana del mundo. Es decir, es curiosa como ella no le gustaban los clichés. Entonces siempre decía que amaba a sus islas y escribió mucho sobre sus islas, pero que ella formaba parte de una cultura universal y europea y todo esto. Entonces hay momentos que ella no quería que le hablara, dependía de los momentos que tuviera. También se le pone el nombre de María Rosa Alonso al colegio de allá de Tacoronte. Es el inicio de una serie de homenajes, muchísimos homenajes, a su trayectoria personal y profesional. Por ejemplo, en 1987 se le concede el Premio Canarias de Literatura. A mí este Premio Canarias de Literatura no me hizo mucha gracia, porque se la dieron para ella y para Juan
Marichal. Es decir, yo creo que ella, tanto ella como Juan Marichal, que yo creo que son los mejores ensayistas que han salido de aquí de Canarias, se merecían un premio cada uno un año, podía esperar, porque Juan Marichal no era tan mayor y ya a lo mejor pensaban que se les iba a morir pronto, que no se les murió. Pero Juan Marichal, a mí, sinceramente, cuando yo leí que fue compartido con Juan Marichal, digo, pues los dos se merecían un premio Canarias perfectamente, pero bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron. En 1989 publica La ciudad y sus habitantes, compuesta de artículos de diferentes épocas, agrupados en 5 bloques temáticos. En este libro hay muchos artículos, digamos, donde más escribe sobre la mujer, que no es mucho lo que ella escribió sobre la mujer, es aquí La ciudad y sus habitantes. Y también hay mucho sobre viajes en esto, y luego hay ensayos también, es muy completo este libro también. Luego vienen las generaciones y 4 estudios que estén más bien de crítica literaria. Este ya es, digamos, más especialista. Tiene 5 ensayos, aunque ella lo denomina trabajo. Y piense que muchos son recopilaciones. No todos, pero muchos sí. Luego, por ejemplo, en 1991, ella, además de formar parte del Consejo Asesor, colabora con la Biblioteca Básica Canaria, en la que hace la introducción a las siguientes obras. A la de Antonio de Viana, que eran 2, Antigüedad de las Islas Afortunadas, que fueron números 5 y 6. Luego, aquí hace la introducción a la poesía de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y dónde se me fue la hoja? Estaba yo buscando por aquí. Y asimismo prologa la de J.J. Armas Marcelo, la obra El árbol del bien y del mal. En 1994 es nombrada doctora honoris causa por la Universidad de La Laguna, convirtiéndose en la primera mujer objeto de tal honor en la Universidad de La Laguna. Hasta este momento ninguna mujer había sido doctora honoris causa. Ahí yo puse esa foto porque me resultó muy simpático, que fueron a visitar una cueva de Santa Cruz o algo de eso. Por ejemplo, los 2 primeros ya han fallecido, que son Justo Jorge Padrón y Sebastián de la Nuez, pero García Ramos y Pablo Quintana, que yo sepa, vive todavía. Yo creo que sí, no estoy segura, pero creo que sí, ella fue en ese año. Yo creo que este año fue la primera vez que yo oí hablar de ella. Oír hablar nada más, fue este año, porque yo andaba por allí por la universidad. Bien, en 1998 se publica La luz llega del este, que a través de 30 capítulos se abordan temas y mitos de las Islas Canarias. Nuestra autora trata con singular ternura lo relacionado con el Mensei, llevado como regalo a la señoría de Venecia. No sé si alguno ha leído. También García Ramos, que estaba en la otra foto, hizo un libro, pero es más bien ficción, aunque él estuvo en Venecia investigando un montón sobre Bencomo también. Hizo un libro, digamos, tiene una parte histórica bastante interesante, aunque él la novela mucho, porque a día de hoy no se sabe cuál es el guanche que fue llevado a Venecia. Están las fotos, están todos, pero no se sabe cuál de ellos fue. En algunos textos se habla del rey de Tenerife, pero no se ha descubierto. Bueno, ya ahí arrimé el asco a mi sardina, porque me gusta el Mensei Tegueste, por eso lo puse ahí en la... Digo, algo de Tegueste tenía que poner yo. Luego, en 1999, como consecuencia de sufrir una grave dolencia cardíaca, sus sobrinos la convencen para que vuelva a vivir a Tenerife. Se instala en La Laguna, en la casa de su sobrino Elfidio, y también con la compañía y el cuidado de su sobrina Nieve. Nieve fue la que me facilitó a mí, al principio de mis estudios, todo lo de ella. Después ya pasó a la fundación que lo llevaba Magda. Entonces, por ejemplo, en la foto, las despedidas de ella, está el grupo Politeia, que ella participó en la fundación. Y todavía en esta época, en 1999, seguía ella colaborando con El Día. En 2008 se publican todos los que están fuera. Se trata de la última publicación de ella, en la que hace una recopilación de artículos suyos publicados en diferentes periódicos y revistas sobre insignes personajes canarios.
desde Guillén Peraza hasta Félix Francisco Casanova de Ayala, a lo largo de 448 páginas en 2 tomos, nos aporta una excelente información de Canarias que forman parte de nuestra historia cultural. Tenemos 52 personajes históricos, escritores, pintores, etcétera, sobre los que aparta un número diferente de artículos, desde un solo artículo sobre muchos de ellos, 2, 3, 4, hasta los 55 artículos que hay sobre Antonio de Viana. Sobre Cairesco de Figueroa también hay muchísimo. Bien, en el 2010 ya estamos, digamos, casi en la actualidad. La imagen de María Rosa Alonso se constituyó como el eje central de los actos programados con motivo de la celebración del Día de las Letras Canarias. Fue un homenaje a su intensa labor como investigadora. Esta foto salía en el tranvía, no sé si se acuerdan, lo pusieron allí. A la intensa labor como investigadora, escritora, ensayista y crítica literaria. Por primera vez, la figura de María Rosa Alonso salía de los circuitos universitarios periodísticos para darse a conocer a nivel popular y sobre todo en el mundo de la enseñanza secundaria, puesto que el Gobierno de Canarias fomentó diversas actividades de estudio, exposiciones y homenajes en su honor. Debido a mis trabajos de estudio e investigación universitaria sobre la vida de María Rosa Alonso, aquí la señorita Ana Marrero pidió mi colaboración con el fin de participar. Ah, no, aquí me salté ya. Digamos que yo empecé ahí a dar charlas en IES, que es lo que dijo antes, pero también se pide mi colaboración en este libro es muy interesante. Esto fue un libro homenaje a ella, donde hay muchos artículos de diferentes personas del mundo de la historia, de esto y lo otro, y muy bueno. Y entonces lo que quería decir es que yo es que nunca le estaré bastante agradecida a Ana por lanzarme al ruedo, digamos, porque fue quien me llevó, me dijo, tú vienes aquí a Tejina y tú vas a empezar, que yo sé que a ti te sale, y cuántas he dado. He dado montones gracias a ella. He dado pero muchísimas charlas y lo seguiré haciendo siempre que pueda porque, digamos, es como una especie de cruzada que yo tengo, por llamarlo de alguna forma. Es dar a conocer esta mujer, porque no solo lo que hizo, digamos, como periodista, escritora, ensayista, crítica literaria, etcétera, sino como mujer, el camino que marcó. Fíjense que ya se los dije. Primera que escribe en los periódicos. Por ejemplo, hay un artículo, ya hay muchos artículos de ella sobre viajes. Ella en el 1940 y pico se fue sola a Francia, ella sola. Y narra que ella no sabía francés y se encontró un señor que iba para Francia y el señor era francés, no sabía español. Y se entendieron en latín. Recuerden que antes el latín era importantísimo. Entonces, ella sola, luego ella contaba con mucho orgullo. En esa foto ven que ella está con pantalones. En ser la primera aquí en Canarias que salió a la calle con pantalones. Eso decía ella. Ella contaba así muchas anécdotas, pero fue una mujer, digamos, una cosa es curiosa. Ella fue feminista, pero no quería que le hablaran de feminismo. Yo lo achaco porque ella fue más feminista que nadie, porque lo que ella luchó por la igualdad y más está testificado en muchos artículos de ella. Por ejemplo, cuando escribió uno que celebraba la llegada de la República, decía, qué bueno que en España llegó la República y tal, dice, pero qué triste para las mujeres donde no podemos salir solas de casa y aunque tengamos dinero no compramos nada, podemos comprar nada. Sí, ella, y antes la ciudad de sus habitantes habla del yo, de la mujer objeto. Lo único que yo pienso que esta gente pasa tanto miedo con los ismos cuando la guerra civil, socialismo, comunismo, ismo, que llegaron a rechazar esa palabra. Porque más feminista que ella, viéndolo desde la actualidad, no hay nadie. Lo único que ella había que respetarle, que ella no quería que le hablaran del feminismo. Porque ella fue un ejemplo de superación, de no tener en cuenta que era mujer, digamos, sí lo pasó mal, porque tengan en cuenta que ella no fue a estudiar a la Complutense hasta que ella no ganó dinero.
porque en su casa sí había dinero para su hermano para estudiar medicina a la península. Si eso no es feminismo, que venga Dios y lo vea. Digamos que, pero no le gustaba a ella que hablaran de feminismo, pues había que digamos, que respetárselo. Y aquí, este es el granito de arena que yo he puesto y yo estaría encantado de que ustedes se lo digan a los demás y que se vaya conociendo a María Rosa Alonso, que es lo que yo quiero. Muchas gracias. Miren, me olvidé, hay veces que uno quiere hasta olvidarse de la muerte. En el 2011 ella fallece y sus cenizas la echaron aquí en la Punta del Hidalgo. O sea, aquí exactamente yo puse la foto de la punta porque ella amaba la Punta del Hidalgo y las cenizas las tiraron ahí. Me despisté en decírselo, pero está bonito. Y ya está, pues si quieren alguna pregunta o lo que sea, María José, sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna curiosidad, dime. Quería por casualidad esto sucedió en Venezuela. Me suena muchísimo el seudónimo de ella que estuvo aquí en el sitio por el periodo. Yo creo, lo que yo ahora estoy con esa parte, porque el Instituto de Estudios Canarios que ella fundó me va a publicar la tesis, pero no solo la tesis, sino que yo en la tesis analizo desde el primer artículo hasta que se fue a Venezuela. Y ahora empecé a trabajar los artículos a partir de cuando se va a Venezuela. Y lo que he transcrito hasta ahora aparece siempre María Rosa Alonso. No sé si en algún momento, estoy a saber si ella llevó sus artículos para allá. Yo no sé. Y llegó a utilizar algún que otro seudónimo. Este fue el más que usó. Por ejemplo, hay una que de eso me toca hablar en Tacoronte el próximo día, que pone a parir recién pasada se formó un nuevo partido en Tacoronte recién llegada a la República. Entonces ella los llama de todos menos bonitos a esos nuevos fundadores de ese partido, porque dice que había que tener vergüenza para publicar, digamos, los señores habían sido de derecha hasta el día de la República, yo era fundador aquí de izquierda. Y ya las poní, y ahí tiene ese tema del club. Fíjense, en el artículo más incendiario de todo. Y otros artículos que política de esta no me encanta, son ansiosa esta parte que más me gusta de ella. Después me gustan un montón, pero los otros son pues, más políticos, más. Pero los de política son muy buenos. Y tenía 20 años cuando empezó. Fue, digamos, de los 20 a los 23 que se fue para Madrid. Esos son los de política. Después ya llegó a Madrid y se metió en su mundo de la universidad, en de literaria, y ya dejó la política un poco. Por eso quizás no la detuvieron nunca ni nada. El hermano tuvo que ir. Ella no, ella la dejaron ahí, no le daban la cátedra, pero bueno, que se quede ahí tranquila. Dime, Ana. Yo creo que se me oye, ¿no? Vale. Vale. Primero que nada, darte las gracias. ¿Sabes? Felicitarte y darte las gracias por la manera de comunicar tan sencilla y tan cercana. A mí se me ha ido como en un pispás y vamos, me ha encantado escucharte, Juana. Yo creo que una cosa que te caracteriza es que lo que haces lo haces con una pasión increíble y lo transmites, ¿no? Y lo transmites aquí con la vida y con la obra de María Rosa Alonso. Lo que te quería preguntar era si tú crees que ella tiene el lugar que desde tu punto de vista se merece en la cultura canaria y en la literatura canaria. Yo creo que todavía no, pero yo creo que no es ella sola. Yo siempre pienso como profesora de secundaria, al estar unos años, 20 años dando clases, que no se ha llevado lo suficiente en los currículums y en la universidad. No te digo, yo en la universidad nunca vi literatura canaria por ningún lado, pero yo me imagino que ahora habrá. No se ha difundido, digamos, el germen, que sería el instituto. Yo no te estoy diciendo los de primaria porque son muy chiquitos,
pero en el instituto que se diera literatura canaria, aunque sea dentro del currículum, yo no sé cómo está ahora, pero cuando yo di clase no había nada de literatura canaria. Eso hace muchísima falta y por eso procuro yo ir, lo digo desde aquí, yo voy a los institutos porque a mí me parece importantísimo ir a los institutos porque nosotras que hemos sido todos primeros estudiantes antes que profesores, cuando viene alguien de fuera y te da una charla, se le queda muchísimo más que te lo hagan empollar por un examen. Es decir, yo ahora mismo estoy con una dietista y me dice que su hijo le habló de mí, que ella me conocía a mí porque su hijo le habló de mí. Su hijo, yo fui a dar una charla balleguera al instituto, llegó diciendo, mami, que fue una señora hoy y nos habló de otra escritora. Fíjate que no sé qué, no sé cuánto. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Dar la literatura canaria en los institutos, pero yo creo que en los currículums eso está... Una optativa en segundo de bachillerato y no la coge casi nadie porque tiene tantas alternativas atractivas para el alumnado. Pues por eso voy yo, más que si ahí voy yo un día y aquel día los chiquillos por lo menos oyen hablar de María Rosa Alonso. Y me preocupa, esto es un centro de ciudadanos también, a mí me preocupa, digamos, que llegue a todas las personas, pero quieras o no, uno tiene la mentalidad de profesora, de madre, y entonces siempre estás pensando en la semilla, en los adolescentes, que son los que el día de mañana en verdad pueden ir difundiendo. Pero bueno, perdónenme los mayores que también tenemos derecho a aprender y a saber.